Y entonces podría ser que él pudiera tomarlo como algo así, como que tú te estás burlando de mí, porque tú me estás diciendo que me amas, pero no estás guardando mi palabra. Te dije que me amaras a mí con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero no solo a mí, también a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, el Señor Jesucristo nos está poniendo un fundamento en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra condición de caminar con Dios. Él dice, el que ama mis palabras, guardará. Y cuando las guarda, entonces va a obtener la bendición. Juan 16, capítulo 13 al 15. ¿Cómo es entonces que usted y yo vamos a obtener eso? Es necesaria una relación con el Espíritu Santo. En Juan 16, versículo 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que me habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15, todos juntos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces es el Espíritu Santo el que viene a nuestra vida y es el Espíritu Santo el que nos revela lo que dice su palabra. Ahora, si hay alguna palabra que no me cae, que no me gusta, que me hace como sentirme enojado, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Bueno, lo que significa es que el Espíritu está redarguyendo. Y si redarguye, significa que en eso estoy débil y que necesito poner atención a eso para que entonces pueda recibir revelación y cambiar. Una persona nunca cambia hasta que le es descorrido el velo. Si sigue con el velo puesto, pensará que está viendo. Y sí está viendo, pero lo que está viendo es lo que tiene enfrente. Nunca verá más allá del velo. Y entonces tomará las cosas de una manera natural, aplicará la palabra de manera natural y de una manera legalista, tal como decía el apóstol Pablo, o como decía el escritor de Hebreos, que se llamaba una obra muerta, que no tiene que ver con eso. Ese es un gran dilema y es un gran problema entre el pueblo de Dios, porque es una línea muy delgada, mis hermanos, una línea muy delgada entre ser legalista y cuadrado y entre ser libertino y hacer lo que quiera. Es una línea muy delgada. Por eso tenemos que comprenderla de manera bíblica y ver el trasfondo. Lo que yo le estoy mostrando esta tarde es un trasfondo. Todavía ni siquiera entro al tema del arrepentimiento de obras muertas. Estoy mostrando un trasfondo de lo que dijo el Señor Jesucristo y de lo que está en la palabra de Dios. Entonces, el versículo 15 aquí, el versículo 15 es importante. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yo ahora les estoy diciendo unas palabras, pero no las entienden. Lo tenían ahí, lo tenían enfrente y estaban escuchando, pero no entendían completamente lo que les estaba diciendo. Así como usted esta tarde, usted está escuchando un mensaje, está escuchando unas palabras. En eso yo digo amén. Pero es el Espíritu Santo el que le va a revelar en la vida cotidiana, en el trato con las personas, en su caminar diario, qué es lo que es del Padre, no del pastor, lo que es del Padre, y se lo está revelando a usted. ¿Cómo estás tratando a ese vecino, a ese hermano? ¿Cómo estás enfocando tu vida espiritual? ¿Qué asuntos estás haciendo con tus ojos naturales velados?
La semana pasada o antepasada hablamos del espíritu y la carne. ¿Cómo estás actuando? ¿En la carne o en el espíritu? Me estoy explicando. Y entonces es el Espíritu de Dios el único que puede revelar. Para poder yo venir y compartirle esto esta tarde, tuve que tener una reunión previa con el Espíritu Santo, para que fuera el Espíritu Santo el que me diera las palabras para que yo pudiera compartirlas con ustedes, porque de otra manera tendría que haber venido con un simple estudio y venir y leerlo y hablarles de la manera que yo quisiera, acomodándolo, haciendo lo que yo quiera. Y eso hacen muchas personas, no solo pastores, no solo líderes, que manipulan la información o lo que dice la palabra para que entonces puedan conseguir sus propios objetivos. Y no se trata de eso, se trata de la obra de Dios. Amén. Y la obra del Señor tiene que ser hecha por el Señor. Usted y yo solamente somos instrumentos. Simplemente, diga conmigo por favor, simplemente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí entonces vamos a encontrar el propósito. ¿Para qué nos hizo el Señor? Dice la palabra, allí ayúdeme a leer, porque somos, ¿lo tiene? Efesios 2:10. 1, 2, 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Esto me anima, porque entonces quiere decir que si tuve obras malas, porque aquí habla de que fuimos creados para obras buenas. Si tuve obras malas, cosas malas, o he hecho cosas que a Dios no le agradan, significa que entonces esa no es mi naturaleza en realidad, sino que estuve contaminado, diga conmigo, estuvimos contaminados por el asunto de la caída original y el pecado original, y que esas malas obras surgieron precisamente de que teníamos una influencia demoníaca y satánica en nuestra vida, y aunque queríamos deshacer esas obras, no podíamos porque eran obras del diablo, puestas en nosotros como cadenas, como ataduras, como maldiciones transgeneracionales, porque también lo hizo tu abuelo y también lo hizo tu bisabuelo y también lo hicieron otros, y luego cuando investigas la historia de tu familia te das cuenta, pues no soy el único aquí. También a mi abuelo le pasó eso y también al otro. Y dices, qué coincidencia. Pero cuando cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que no hay coincidencias. Son cadenas, son ataduras y son situaciones similares por generaciones. Pero dice la Escritura entonces que el Señor nos creó para buenas obras. Pero no solo eso, no solo nos hizo para servir, no solo nos hizo para funcionar bien, nos hizo para seguir las obras que Él ya de por sí preparó de antemano. Quiere decir entonces que usted y yo, ahora que estamos caminando con Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Ahora que estamos caminando con Cristo Jesús, usted y yo, ahora tenemos la libertad en el Espíritu, porque Él es el que nos revela lo que nosotros hemos guardado. ¿Me estoy explicando? Él nos revela lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros hemos estudiado. Es como aquel que dice que va a hacer su examen y va a hacer su examen de curso 1 y entonces no se acuerda de nada, pero si ora al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a recordar. ¿Cuántos dicen amén? Pero le va a recordar lo que haya leído, lo que haya estudiado. Si no estudió, no es magia. Pasa lo mismo en la vida. Si yo leo la palabra y veo la palabra me alimenta, me da fe, me anima, me esfuerza, me hace tener actitudes diferentes con las personas. Entonces viene el Espíritu Santo y me recuerda y me dice, hey, esa actitud no está bien.
quita esa cara de palo, sonríe, yo te amo. Entonces viene el Espíritu, te revela y entonces sonríes, dices, sí es cierto, Cristo me ama. Es algo muy simple lo que estoy recordando ahora, pero el Espíritu lo hace. ¿Qué puedo pensar o qué podemos pensar de personas que no tienen gozo, que no tienen alegría, que siempre andan enojados, que siempre tienen un montón de cosas? ¿Qué podemos pensar? Si le acabo de dar citas claves, ¿qué podemos pensar? Pues que no tiene una relación con Dios, que nunca lee la palabra. Y como no lee la palabra, pues el Espíritu no le recuerda. Porque el Espíritu toma lo que es del Padre y se lo da a la persona y la persona recibe. Diga amén. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos preparados para buenas obras. Resulta entonces que cuando Dios te presenta un evento, una prueba, una situación en la que usted y yo vamos a funcionar, porque esa es una buena obra. Si yo no tengo todo lo anterior, si yo no tengo todo lo anterior que le acabo de explicar desde que comencé hace 40 minutos hasta ahorita, entonces cuando se me presente esa obra, yo no voy a hacer nada. O voy a actuar en mi naturaleza humana con mis ojos que no tienen revelación y lo voy a hacer como humano, como una persona que no tiene un criterio de parte de Dios, como una persona que no tiene una revelación de parte del Señor para poder entender que este indigente o que esta hermanita o que este hermanito necesitan mi ayuda, mi comprensión, mi apoyo, etcétera. No necesitan que yo los eche al infierno, no necesitan que yo los empuje al hoyo, ya de por sí están en el hoyo. Buenas tardes. ¿Cuál es nuestra actitud de repente? Esa. Si Él no es como yo, entonces no es perfecto, no está bien. Si Él no hace las cosas como yo, entonces no cabe aquí. Y ese es un comportamiento generalizado de los seres humanos. La banda de los pelones, la banda de los greñudos, la banda de los bigotones, la banda de los barbones, o sea, tiene que ser así. Pero el Señor no nos hizo así. Vea la naturaleza, vea las flores, cada una diferente, aromas diferentes, colores diferentes. Hay hasta cactus, pero aún los cactus dan flores. ¿Estamos acá? Voy a hacer una pausa aquí porque creo que le he dado mucho, hasta está sudando. Primer llamamiento del pecador, o el primer llamamiento al pecador, es arrepentirse del pecado. ¿Cuál pecado? Pues el que he estado cometiendo. Una persona viene al camino de Cristo y en ese momento tiene un encuentro con Dios, hace una oración de fe y la oración dice: me arrepiento de mis pecados. Ese es el primer llamamiento para una persona que no conocía a Dios y que entonces el Señor lo llama, y entonces ese pecador es un pecador todavía, pero es un pecador arrepentido, como tú, como yo. Es un pecador justificado, es un pecador lavado, es un pecador que no tiene que seguir pecando porque ya el Señor pagó. ¿Estamos acá? Pero sigue siendo un pecador. Ese es el primer llamamiento. La segunda cosa que una persona, o más bien el primer llamamiento que un cristiano nacido de nuevo debe hacer o tiene. Un cristiano nacido de nuevo, me refiero a una persona que ya no está aquí por primera vez, pues, sino una persona que ya ha tenido revelación de que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Bueno, entonces usted ya no entra en la primera categoría. Eso sería en un evangelismo, o la persona que viene por primera vez, o el que llega por primera vez a su grupo familiar, tiene que arrepentirse del pecado. Para usted y para mí es esto segundo. Un cristiano nacido de nuevo tiene que arrepentirse de las obras muertas. Ya estoy diferenciando. Una persona nueva se arrepiente de su pecado. Un cristiano, o sea, usted y yo, se arrepiente de las obras muertas. Ahora, vamos a definir un poco arrepentimiento, aunque no es el tema,
pero sí quiero subrayar, porque